Seguimos en la mañana y es momento de temas internacionales porque crece el conflicto diplomático entre Ecuador y México, un conflicto sin precedentes. ¿Por qué sin precedentes, Gabriel Michi? Bueno, sin duda, sientes por lo que ocurrió este fin de semana cuando personal policial ingresó y militar ingresó en la embajada de México allí en Ecuador, donde estaba recibiendo refugio político el ex vicepresidente Jorge Glass, ex vicepresidente del correísmo, ¿no? Es un hecho sin precedentes en la historia que se produzca semejante invasión en una embajada, básicamente porque hay protocolos internacionales de salvaguarda. Ustedes saben que las embajadas son considerados territorios de los países que son los titulares de esas embajadas. Es decir, es como una invasión a una zona que no forma parte de Ecuador, sino del propio país México. México le había dado, el gobierno de López Obrador, refugio justamente a Glass horas antes, y bueno, la decisión de la justicia fue avanzar, y del gobierno ecuatoriano fue avanzar y detener al vicepresidente y llevarlo a una cárcel de máxima seguridad en Quito. Hay un conflicto diplomático generalizado. Toda América Latina, incluso países que no son afines al gobierno de López Obrador, han salido a repudiar lo que es una violación flagrante al derecho internacional y a la diplomacia. El gobierno mexicano ha dicho que va a ir al Tribunal Internacional a denunciar esta cuestión, y en el medio hay que decir, las tensiones políticas entre ambos gobiernos se volvieron realmente muy fuertes. Pero la verdad, un hecho sin precedentes, porque uno tendría que remitirse por ahí a lo que pasó en su momento en la Embajada de Ecuador en Londres con la detención de Julian Assange, pero eso fue distinto, porque fue el gobierno de Ecuador, cambió el signo político, se fue Correa, estaba su ex vicepresidente que después cambió de mando, Lenin, y lo que pasó en definitiva fue que el propio gobierno habilitó esa, que era una violación a también las cuestiones de protección y de asilo, pero fue el gobierno de Ecuador que lo habilitó. En este caso es totalmente distinto, porque acá lo que hace el gobierno de Ecuador es avanzar sobre la, digamos, la independencia y el rango diplomático de una embajada para detener a una persona que había recibido asilo político. Eso no pasa ni en dictaduras. Recordemos que en la dictadura argentina muchas familias se refugiaron, de familias políticas, en embajadas, como por ejemplo la de México, y no pudo avanzar la dictadura sobre eso y tuvieron después el salvoconducto para dejar el país. Bueno, en este caso la verdad es un hecho gravísimo. Claro. Ahora, Gaby, ¿qué puede pasar de aquí en adelante? Bueno, yo creo que esto, obviamente... Escuchamos que van a asistir a la Corte Internacional, ¿no? Van a ir a la Corte Internacional, ahí van a ver seguramente esto. Lo que pasa es que los tiempos son muy largos. Lo que decíamos, la diferencia con lo de Lenín Moreno es que básicamente ese fue un país que habilitó que la justicia avance en su propia jurisdicción. En este caso es totalmente distinto. Hay una condena internacional, pero realmente es grave, es muy grave lo que ha ocurrido en este caso en la embajada y cómo se tensionan las relaciones. Hay que decir, esto hay que reconocerlo, que el repudio a lo hecho por el gobierno de Noboa, el gobierno de Ecuador, es generalizado de toda América Latina, incluso de países que de pronto están más alineados con el gobierno ecuatoriano que con López Obrador. Pero bueno, esto va a llevar tiempo, pero es un escándalo internacional sin proporciones. Bien, lo sumamos, Gaby, si te parece, también a Iván Jagroski. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo les va?